Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos iniciando nuestra presentación y nuestra charla del día de hoy, viernes. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Primero que nada, pues decirles a todos que nos da mucho gusto estar con ustedes. Mi nombre es Norma Corado, soy directora de la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico y pues el día de hoy voy a estar moderando con ustedes, estoy como anfitriona. Bueno, primero que nada lo que queremos hacer, lo que quiero hacer es agradecer a todos, a cada uno de los que están aquí en noche, de las 8 de la noche viernes, y pues darles las gracias a gente desde Argentina, Ale Calabrés, David, Juan Carlos, gente de Cali, Colombia, de la Ciudad de México, de Cancún, mucha gente que se está conectando ya, que ya está lista para que empecemos nuestra charla del día de hoy, que hoy vamos a hablar particularmente de algo que ha llamado mucho la atención en las redes. Vamos a hablar de cucarachas. Y entonces alguien dice de cucarachas, pero no era una página donde hablaban de cosas marinas, pues sí, pero vamos a hablar justo de cucarachas marinas. Y para hablar de cucarachas marinas está con nosotros la experta, la doctora Yasmin Deneb Ortigosa. Yas, ¿cómo estás? Buenas noches. Si quieres abrir tu micrófono y tu cámara, está bien, para que te vayan conociendo. Perfecto, muchísimas gracias Norma, buenas noches a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Qué bueno, a nosotros también nos da mucho gusto. Jazz nos está dando su segunda charla, lo cual quiere decir que ha sido muy exitosa y la verdad es que sí. La charla anterior fue de nudibranquios y no se la pueden perder, por favor, porque ahí la tenemos guardada en la página de Facebook de la sociedad. Es una charla súper bonita y bueno, pues fue muy exitosa, le fue muy bien. Y pues por supuesto que al público lo que pide, el público lo que pidió fue una segunda charla con la doctora Jazz y aquí la tenemos. Entonces, el día de hoy, Jazz nos va a hacer el favor de platicarnos acerca de los quitones, las cucarachas marinas. Y bueno, para los que no conocen a Jazz, a la doctora Yasmin Deneb Ortigosa, ella es profesora, es doctora, es profesora por la Facultad de Ciencias de la UNAM, es titular de la materia de malacología de moluscos, el taller. Ah, no, ¿de qué El taller sí, el el taller taller sí. de moluscos, sí, perdón, de mala colegiana. El taller de moluscos de la Facultad de Ciencias, y justo nos estaba platicando ahorita que acaban de terminar con mucho éxito. Entonces, no, la próxima vez que salga no se lo pierdan. Y bueno, pues otra vez, déjame nada más terminar de saludar a algunos de las personas que están llegando, de Bahía de San Quintín. Muchas gracias, de Bahía de San Quintín nos siguen muchas personas, un grupo de biólogos, cosas que hacen de recursos marinos y eso está muy padre. Y bueno, desde Ecuador, Mazatlán, y bueno, Valle de Chalco, Perú, Campeche, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si vamos en pleno para que ya empiece, la doctora Deneb empiece su presentación? Y pues vamos a darle, ¿te parece, Deb? Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, muchas gracias a ti, gracias a todos, ojalá que la disfruten. Ya saben, van dejando sus preguntas en el chat y vamos rescatándolas en caso de que no podamos responderlas todas, porque afortunadamente, pues ya tenemos ahorita 230 personas. Pues lo que hacemos es que ya después nos hace el favor de pasarse por los comentarios para ver sus saludos y bueno, para además contestar algunas de sus preguntas. Muchas gracias y listo, comparte por favor. Gracias, Jazz. Perfecto, muchísimas gracias por la presentación y bienvenidos todos. Qué bueno que están aquí. Pues efectivamente hablamos la otra vez sobre babosas marinas. Yo soy malacóloga y conquilióloga. Eso quiere decir que estudio moluscos marinos y entre los moluscos que me super fascinan después de las babosas están los quitones o lo que en algunos lugares se conoce como cucarachas marinas. Y entonces por eso quisimos presentarles esta charla. Pero bueno, ¿qué son los quitones, no? Y para empezar, antes de hablar de quitones, vamos a hablar de moluscos y quiero decirles que los quitones son moluscos, son estos organismos que tienen una concha y ahorita cuando lleguemos a esa parte voy a dar unas especificaciones, pero bueno, quiero enseñarles unas imágenes de qué es un molusco. Tenemos de un lado los escafópodos o colmillos marinos y del otro lado tenemos un ejemplo de un bivalvo como pueden ser las almejas y las ostras.
Esos son moluscos y también son parientes de los quitones. Otro grupo de moluscos muy abundante en el medio marino es el de los gasterópodos. Los gasterópodos son estos organismos que tienen su concha enroscada o incluso planita, que pueden vivir en casi todos los lugares. No nada más se encuentran en la parte marina, sino que también están en la parte terrestre y dulce acuícola. También son como los primos de los quitones. Otro grupo muy importante de moluscos es el de los cefalópodos, en donde aquí les pongo dos ejemplos de diferentes tipos de cefalópodos para que vean la diversidad dentro del grupo de moluscos. Y ya acercándonos o alejándonos, como lo quieran ver, tenemos estos organismos que se conocían antes como aplacóforos y ahora se dividen en dos grupos que son los solenogastres y los caudofoveados, y son parientes de los quitones. Y a pesar de que ahorita vamos a ver cómo son los quitones, quiero que se queden con esta imagen, ¿no? Porque de todos los grupos de moluscos que les enseñé en este momento, los estudios dicen que los quitones están emparentados con este grupo que están viendo en pantalla, con los solenogastres y con los caudofoveados. Pero si lo ven en pantalla, ustedes pueden ver organismos de tipo vermiforme, es decir, en forma de gusano, que a lo mejor no se parece a las diapositivas anteriores, en donde les estaba diciendo que eran moluscos, ¿ok? Entonces, todos los organismos que acabamos de ver o los ejemplos que acabamos de ver corresponden a moluscos. Y el tema de hoy, como Norma lo dijo, pues es sobre los poliplacóforos o las cucarachas marinas. Y eso es lo que estamos viendo ahorita en pantalla. A lo mejor les escogí una foto un poquito truculenta porque lo que nosotros estamos viendo es un quitón que está encima de una roca, y la roca pues tiene un montón de vida, ¿no? Tiene esponjas, tiene algas, tiene briozoarios y otras cosas que seguramente en las charlas de la Sociedad de Latinoamérica de Museo Científico ustedes han estado viendo. Y bueno, quiero que se queden con esto en la imagen, en su cabeza con esta imagen, para que ahorita intentemos ver cuáles son las diferentes partes de los moluscos. Pero bueno, hablar de quitones es hablar de muchísimas cosas, y como no tengo tanto tiempo, solo escogí unos temas que me parece importantes ver. Entonces vamos a hablar sobre la alimentación, sobre dónde viven, por qué son importantes, un poco sobre reproducción, las generalidades y por último una característica muy importante que es una musculatura, es decir, que son muy musculosos, hacen mucho ejercicio. Bueno, pues ya siendo un poquito más técnicos, pues ¿qué son los poliplacóforos? Los poliplacóforos son moluscos que su etimología, es decir, el origen de su nombre, hace relación a muchas placas o el portador de muchas placas. Y eso se los llamaron así porque tienen una, digamos que concha dividida en 8 segmentos, y cada uno de estos segmentos se conocen como placas. Nada más para ponernos en contexto, los 2 segmentos de los bivalvos se conocen como valvas. Entonces, bueno, es el portador de muchas placas. Y la primera pregunta para el auditorio, si puede poner ahí su respuesta. Bueno, la segunda, la primera sería de dónde nos visitan, que ya veo que nos están poniendo sus respuestas. La segunda sería, ¿cómo conocen a los poliplacóforos en el país en donde viven? Y si me pueden poner de qué país están hablando. Entonces yo encontré en la literatura que hay gente que les llama, el nombre común son quitones, también se conocen como lenguas de vaca, como cucarachas de mar, cochinillas de mar, apretadores, lapitas y por último piragüero. Piragüero hace referencia a esta pequeña embarcación que es una forma como de un barquito, de una piragua, y alguien dijo que se parecían, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿ustedes cómo los llaman? Si es que los conocen. Si no los conocen, no importa. Obviamente estamos aquí para aprender. ¿Y por qué los llaman cucarachas marinas? Bueno, pues porque parecen cucarachas. No sé si alcanzan a ver estas cucarachas que son súper grandes de la periplaneta. Pues hace un poco de semejanza, pero no tiene nada que ver con las cucarachas marinas. Entonces aquí lo que estamos viendo es un quitón que está sobre una roca. Vamos a ver que les gusta vivir sobre sustratos duros. Y los quitones
casi todos tienen formas muy parecidas si somos un poquito relajados. Y tienen dos grandes partes, dos partes. La primera parte es un cinturón, que de ahí también viene el nombre de quitones, porque quitón viene de chitón, y chitón significa este cinturón que usaban los griegos en sus togas, en sus vestidos, de ahí le pusieron ese nombre. Entonces lo que estamos marcando en color verde es el cinturón, y el cinturón es una estructura que está rodeando todo el organismo, todas estas y cada una de las placas que conforman a los quitones. Para ponernos un poquito en contexto, este animal nosotros lo estamos viendo, digamos que desde la parte de arriba, su pancita, su estómago, su pie está situado hacia la parte de abajo de la imagen que estamos viendo y es con la que se adhieren a el sustrato. Entonces, este cinturón puede variar muchísimo, como nosotros lo estamos viendo aquí. Pueden tener unas pequeñas protuberancias, pelos, arrugas, ay, se me olvidó el nombre, como pequeñas verruguitas, y esas son de carácter diagnóstico. ¿Qué quiere decir con ello? Que son con las características con las que nosotros podemos identificar para ver de qué especie estamos hablando. Aquí tenemos otro ejemplo de un quitón, en donde vemos un cinturón, que en este caso es un cinturón formado por escamas. Probablemente han visto ustedes a los peces o a las serpientes, cómo tienen cada una de las escamas superpuestas una sobre otra. Bueno, pues los quitones que tienen escamas pueden tener estas características, así como lo estamos viendo en la imagen. Y bueno, tenemos los extremos, ¿no? Quitones que tienen un cinturón tan grande que prácticamente cubre a todo el organismo. Entonces, si nosotros lo vemos con cuidado e intentamos ver más allá de lo evidente, vamos a ver que en la parte del medio se ven como unos chipotitos. Bueno, pues cada uno de los chipotitos hace referencia a una de las placas, es decir, que las placas están cubiertas completamente por el cinturón. Y bueno, regresando al tamaño típico de los cinturones, pues nosotros también podemos ver que estos cinturones pueden tener otro tipo de ornamentaciones, como lo vemos en la imagen. Entonces yo les dije que estaban formados por dos grandes partes. La primera es el cinturón y la segunda son las placas. Aquí en esta imagen tenemos la misma donde yo les había marcado en color verde el cinturón, pero ahora les estoy marcando del 1 al 8 cada una de las placas que conforman este cinturón. Las placas de los quitones o de las cucarachas marinas son análogas a la concha de los caracoles. Es decir, que la concha de los caracoles es una estructura de protección que está formada con carbonato de calcio, que tiene diferentes capas. Una capa que está pegada hacia, digamos que los organelos del organismo, y una serie de capas hacia la parte más distal, o que es la que realmente está en contacto con el medio ambiente. Esa concha es igual, nada más que en los quitones la glándula que secreta la concha no es solamente una, sino son varias, y cada una de esas glándulas pues secreta un pedacito de la placa, como la estamos viendo aquí. Y vamos a hablar de la concha, porque la concha es muy espectacular en los quitones, porque tiene unas características diferentes al resto de los moluscos. Entonces aquí tenemos unas imágenes muy bonitas de un artículo científico en donde nosotros habíamos estado viendo en todas las imágenes nuestro quitón desde arriba, ¿ok? Entonces las imágenes que tenemos del lado izquierdo, lo que hicieron es que están viendo el quitón de lado. Quitaron toda la parte de los músculos y de los organelos, y lo único que estamos viendo es la concha o cada una de estas placas. Y lo vemos por diferentes técnicas, nada más es para que vean que los diferentes colores de las diferentes manchas hacen referencia a cada una de las partes de la concha que yo les dije que la conformaba. Y del lado derecho tenemos marcado en unas flechitas muy tenues de color azul cada una de las placas, pero estas placas pueden ser iguales o pueden ser diferentes, y ahorita lo vamos a ver, que tienen unas placas que están situadas en la parte anterior. ¿Qué quiere decir eso? En la parte donde estaría la cabeza, pero estos quitones no tienen cabeza.
pero están asociados hacia la parte donde está la boca. Y luego hay una serie de placas de la número 2 a la número 7, porque les dije que tienen 8, entonces la primera es la que está en la cabeza, de la 2 a la 7 son las placas intermedias o justo las que están en medio del organismo, y finalmente en la parte de atrás tienen una última placa que se conoce como placa anal. Ok, entonces vamos a ver un recorrido rapidísimo por estas placas. La placa cefálica, como les dije, está asociada a la cabeza, está en la parte de arriba y puede tener diferentes esculturas, diferentes ornamentaciones que van a ser muy importantes cuando quieran ustedes, si quisieran identificar estos organismos. Entonces, es importante ver dos partes en las placas. La parte que nosotros estamos viendo por arriba, es decir, la parte en la vista dorsal, y luego cómo se vería por abajo, cómo se ve la parte que está pegada hacia el organismo. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en el esquema que saqué de la tesis de Adriana Reyes Gómez. En la parte de arriba podemos ver la vista dorsal, la vista desde arriba, y en la parte de abajo podemos ver la vista ventral o la vista desde abajo. Y en el extremo izquierdo lo que nosotros vemos es una técnica que seguramente han visto en otras presentaciones, muy recurrida, que se llama microscopía electrónica, y que lo que hace es que se pueden ver unas características con muchísimo más detalle, ¿no? Y bueno, esas son las placas que nosotros tenemos, las placas cefálicas. Luego tenemos las intermedias que les dije yo, que eran 7, bueno, son 6, de la 2 a la 6, y esas en general son prácticamente iguales. Lo que podría cambiar un poco es el tamaño, es decir, la que esté más cerca de la cabeza y la que esté más cerca de la parte caudal del organismo, a lo mejor son más pequeñitas, y las que están en la parte justo de en medio serían muchísimo más anchas. También tienen diferentes partes, tienen características en la parte ventral como en la parte dorsal de la concha, y de nuevo del lado izquierdo tenemos una imagen, pero en este caso es una placa intermedia vista en la parte ventral, que es la letra D, y vista de la parte dorsal, que es la letra C. Entonces, si se fijan, de un lado es como brillosa y del otro lado se ve como más porosita, ¿no? Esta porosidad no es que sea propiamente una porosidad, sino más bien es la ornamentación que puede tener esta concha. Y finalmente, las placas intermedias se pueden dividir muy burdamente en las secciones que tengo marcadas con las rayitas de color rojo. Y a veces las ornamentaciones entre estas secciones de las placas intermedias pueden ser diferentes. Entonces, si intentan hacer un zoom a esta imagen que les estoy señalando, pueden ver que aquí tiene como un caminito, ¿no? Tienen una serie de costillas que se pueden ver aquí, y aquí se forma un triángulo. Eso es lo que quiero señalar con las líneas de color rojo. En la concha puede ser completamente, cada una de las placas puede ser completamente con la misma ornamentación o no. Y eso, pues, como nos gusta decir, depende de la especie. Y finalmente tenemos las placas anales, que son las que están en la parte posterior del organismo, las últimas si nosotros estamos viendo. Quiere decir que si nosotros viéramos un quitón que está caminando, lo que va hasta el frente es la placa anal, es la placa cefálica, y lo que va hasta atrás es la placa anal. También tiene características morfológicas que depende de cómo se vean, nos va a servir para identificar a los organismos. Y de nuevo, como en las otras diapositivas, pues en la extrema izquierda nosotros estamos viendo pues unas imágenes de microscopía electrónica para ver cómo se ven a detalle. Ok, esto nada más es para que recordemos cómo son los quitones, entre tanto esquema que estuvimos viendo. Recuerden que los quitones están bordeados por un cinturón y por eso son quitones, y tienen 8 placas en general, ¿ok? Generalmente tienen 8 placas, puede haber algunas excepciones que me lo pueden preguntar y les contesto al rato. Ok, aquí tenemos otro ejemplo de unas placas que, si ustedes intentan ver las diferencias entre todas, pues prácticamente se ve como que si tuvieran las mismas ornamentaciones. No se ve que tengan alguna ornamentación en particular, pero el cinturón, es decir, lo que rodea al organismo, sí tiene estas pequeñas serie parecen gránulos, ¿no? Pero en realidad son como unos mechoncitos. Y pongan atención en dónde está embebido en una roca.
casi para terminar la parte de cinturón y de las placas, aquí tenemos otras ornamentaciones en el cinturón y les puse esta imagen que saqué de iNaturalist, como todas las imágenes que tienen el logo de iNaturalist, que fueron sacadas de ahí. Pueden ver que en este caso este organismo tiene en el cinturón unos mechones muchísimo más anchos. Bueno, entonces eso es como a grandes rasgos cómo son los quitones, pero yo les dije que los quitones tenían una cosa bien particular que no tienen los otros moluscos, y en este caso es la presencia de unas estructuras que se conocen como estetos. Los estetos son prolongaciones, como lo dice la diapositiva, prolongaciones de células del manto que atraviesan por canales verticales las placas hasta la superficie. Entonces, si me están diciendo qué dijo, entonces son pequeñas perforaciones que tiene la concha que atraviesan desde el medio ambiente hasta donde está el organismo. Y esta serie de estructuras de canales tienen terminaciones nerviosas que le permiten a los organismos interactuar con el medio, o más bien saber qué está pasando en el medio en el que están. Son fotorreceptores, quimiorreceptores y mecanoreceptores. Y dependiendo del tamaño, pues la gente los puede dividir en dos, microestetos y macroestetos. Entonces los micros son los chiquitos, y como podemos ver en la imagen que tiene la letra E, en color negro están marcados los micro y en color blanco están marcados los macro. Y en la parte de abajo, en la letra G, también podemos ver una serie de microestetos. Y en algunos organismos esta posición y estos estetos no se distribuyen. Ya me puse nerviosa porque ya vi que está el doctor Douglas Ernis, entonces me puede reprobar aquí completamente. Saludos y muchas gracias por estar aquí. Bueno, seguimos con los estetos. Entonces, como les decía, aquí tenemos una imagen que es un corte lateral. ¿Se acuerdan de la diapositiva donde habíamos visto la concha en color azul? Bueno, pues este es prácticamente lo mismo, pero con otra técnica. Este también es microscopía electrónica, y todas esas ramificaciones que ustedes están viendo en realidad son estos estetos, estos canales que están en la concha, embebidos en la concha. Y ustedes pueden ver que tienen diferentes formas, diferentes tamaños, diferentes anchos, y eso puede ser una característica diagnóstica. Hasta ahorita no hay tantos trabajos que tengan este tipo de imágenes, que tengan los cortes. Lo que hacen las personas que hacen las descripciones es que ven a los estetos desde la parte de arriba de la concha, es decir, la parte dorsal, y pues ven si son micro o macroestetos. Pero esta serie de cómo se van haciendo los canales, no. Estos estetos y microestetos pueden ser muchísimo más modificados, e incluso pueden ser como un tipo de ocelos. Y aquí nada más tenemos una imagen en donde nosotros podemos ver que en algunas especies la disposición, como lo dije, la disposición de estos ocelos puede ser como muy, muy particular. Y del lado derecho lo que estamos viendo es una tesis súper bonita de este chico, en donde hizo muchos análisis y a partir de muchas fórmulas y de estudiar el ojo vio cómo veían los quitones, ¿no? Entonces, digamos que la letra, bueno, el pececito es el estímulo que ellos estaban poniendo, y a partir de ahí sería cómo estarían viendo los quitones. Ok, entonces los quitones tienen estetos, son los únicos moluscos que tienen estas inervaciones en la concha, ¿ok? Ahora vamos a hablar del amor, porque a mí ya saben que me encanta hablar del amor. Vamos a hablar, los quitones tienen fecundación externa, es decir, que sueltan los gametos a la columna bueno, fuera de su organismo, y afuera del organismo es cuando se realiza la fecundación. Son dioicos, es decir, que algunos son machos y otros son hembras. Entonces necesitan siempre de una pareja porque unos dan los gametos femeninos y los otros dan los gametos masculinos. Estos gametos de cada uno, del macho y de la hembra, van a liberarse por unos gonoporos, unos conductos, y pueden quedar en la columna de agua, y ahorita vamos a ver un par de excepciones. Y una vez que se realiza la fecundación, van a dar lugar a huevecillos, y estos huevecillos pueden tener una serie de ornamentaciones. Es decir, que así como las placas nosotros habíamos visto que tenían ornamentaciones en los huevos,
perdón, en la placa, por estar leyendo, en la placa, aquí también vemos que los huevecillos pueden tener ornamentaciones. El problema es que no siempre sabemos cómo se ven los huevecillos de los quitones, entonces no podemos saber a qué especie corresponde. Tendríamos que cuidarlos hasta que se desarrollen. Ok, entonces les dije que no hacen fecundación interna, sino que es externa. Y aquí tenemos uno de los ejemplos bastante llamativos de cuidado parental. ¿Qué quiere decir eso? Que algunas especies no solamente liberan los gametos hacia la columna de agua completamente, sino que quedan en una estructura que se llama cavidad paleal, que es un espacio que está entre la parte de abajo del cinturón y el pie. Es decir, el pie es la parte por la cual los organismos se pueden desplazar. Entonces aquí lo voy a señalar con mi cursor. Todo esto es la cavidad paleal. Y en esta publicación lo que ellos hicieron es que encontraron unos huevecillos, ¿no? Ahí nos lo está marcando y vieron que había un cuidado parental y a partir de ahí se desarrollaban los organismos. ¿Qué pasa después de que ya tienen el cuidado parental? Los gametos femeninos se juntaron con los masculinos. Bueno, pues pasa un periodo que puede durar de horas a días en los cuales se va haciendo una metamorfosis. La metamorfosis no es muy dramática. ¿Qué quiere decir esto? Que en las primeras etapas de la vida del desarrollo, pues son como unos mini quitones, ¿no? Entonces aquí podemos ver una imagen de este artículo en donde nos va contando todo el desarrollo. Las placas que nosotros habíamos dicho que caracterizan a los quitones se van biomineralizando, es decir, captando el carbonato de calcio de la columna de agua o del agua en general, y a partir de ahí se van haciendo poco a poco más duras hasta que vemos las placas como nosotros las vimos al inicio de la presentación. Y bueno, desaparecieron las flechitas, pero es una historia de cómo se ve, ¿no? Entonces aquí está muy al inicio de la parte del desarrollo. Aquí tienen una larva. Esta primera larva se le conoce técnicamente como larva trocófora. Es como una bolita con un tutú en la parte del medio. Y a partir de aquí, en A, B y en el dibujo el esquema de la parte de abajo, pues nosotros podemos ver como poco a poco se va haciendo muchísimo más evidente que sí tienen una biomineralización, es decir, que poco a poco vamos viendo más claramente las placas de estos organismos. Y eso fue la parte de reproducción y ahora vamos a hablar de la musculatura. Yo les dije que tenían una musculatura súper complicada y hasta impresionante, ¿ok? Entonces sí es compleja y numerosa. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una serie de músculos que pasan unos de la parte del pie, que yo les dije que la parte del pie es la que está en la posición ventral, es decir, con la que está más cerca del sustrato, y tienen una serie de músculos que van desde el pie hacia las placas, ¿no? Entonces imagínense que una tiene una musculatura así. Luego tienen una musculatura que rodea todo el cinturón que habíamos visto. Entonces ahí van dos tipos de musculatura. Pero luego tienen una musculatura que está intercalada entre ellos. Entonces, para nuestros amigos buzos que han visto a los quitones y han querido ver cómo se ven por abajo, esta serie de musculatura junto con la cavidad paleal, que les dije que era un pequeño huequecillo entre el pie y el cinturón, hacen que se forme como una especie se puede formar una especie de vacío y hace muy complicado que ustedes puedan quitar a los quitones. También esta musculatura les sirve un poco de protección porque cuando están desprendidos del sustrato pueden usar esta musculatura y en realidad no son como las cochinillas de tierra que forman así como una espiral, sino más bien lo que hacen es que forman una especie como de C muy cerrada o U, o una N, como lo quieran ver, en donde prácticamente la parte del pie, que es la parte pues más blanda, aunque sea musculosa, es la más blanda, queda rodeada por el cinturón y protegida por las placas. Entonces, esa es una cosa que no sucede con otros quitones. Y aquí tenemos un ejemplo de un esquema en el cual ven muchos colores, pero los rojos, las líneas rojas, es un tipo de musculatura que va desde la parte anterior, es decir, donde les dije que está la boca, hasta la parte posterior. Y luego en azul tienen otra musculatura, que es la musculatura asociada al cinturón, que si ven en la imagen, pues rodea
a todo el organismo. Y luego tiene otra serie de musculatura que aquí la estamos viendo en color rosa, que son estas que les dije que cruzaban a todo el organismo y juntaban las placas con el pie. Y si la pregunta es, ¿dónde está el resto de las estructuras internas de los organismos? Bueno, pues en medio de toda esa musculatura rodeada por el cinturón y rodeada por las placas. ¿Qué comen los quitones? Seguimos con este super viaje por los quitones, de todo lo que quieren saber. Bueno, ya se los he venido repitiendo, la boca está en posición ventral, es decir, que está en la parte de abajo, y está en la posición anterior, es decir, en la parte de enfrente. Y otra cosa que los hace súper espectaculares, casi los amo tanto como a las babosas marinas, es que tienen una rádula. Y esta rádula, como todos los moluscos, pues eso no es impresionante. Lo impresionante es que dentro de esta rádula tienen un diente que también obtiene los compuestos del medio ambiente y obtiene magnetita, puede estar formado por magnetita o huetita, que son diferentes compuestos. La rádula además es muy, muy grande, entonces imagínense que tienen un quitón de X tamaño. Bueno, pues la rádula puede llegar a medir hasta la mitad de ese quitón. ¿Y qué comen los quitones? En general se dice que son herbívoros, pero creo que es un término incorrecto. Comen algas, pueden comer pequeñas diatomeas, pueden comer microalgas que estén encima de los pastos marinos. Entonces aquí tenemos una imagen de lo que es una rádula, que la rádula es una característica que está presente en todos los moluscos, salvo en los que no tienen rádula y comen de otra forma, pero esa es otra historia. Y aquí podemos ver una secuencia de cómo se va biomineralizando, es decir, cómo se va haciendo más duro este diente en especial que les digo que tiene huetita o magnetita. Entonces en la secuencia de la A a la D, digamos que es la misma sección de la rádula, y como en la A todo se ve de color hialino, transparente, y conforme nos vamos avanzando hay un diente en particular que se va haciendo muchísimo más oscuro. Pues se va haciendo oscuro porque está obteniendo este material que puede ser huetita o magnetita, y a partir de ahí ser súper, súper duro. Esta es una característica, de nuevo, exclusiva de los quitones. Y en la parte de abajo tenemos otra técnica indicando el mismo proceso, como poco a poco se va biomineralizando, va adquiriendo esta magnetita y esta huetita para que ya quede toda la línea. Si tenemos la segunda pregunta la tercera pregunta para el público, es que encontré que la dureza de este diente en particular, que no les voy a decir el nombre técnico, puede tener una dureza de 9 a 12 gigapascales y una rigidez de 90 a 125 gigapascales. Entonces la pregunta para el público es, ¿eso qué significa? O sea, ¿tienen ya vi que hay un físico en la audiencia, entonces, ¿tienen algún ejemplo de qué cosa conocemos con una rigidez de 90 gigapascales? Bueno, seguimos con la presentación, ya casi terminamos. Les dije que había una excepción. Hay unas especies de dos tipos de género que son carnívoros, y estas especies presentan unas modificaciones en el cinturón. Esta es la vista ventral del cinturón, es decir, que lo que nosotros estamos viendo en la parte media aquí es el pie, aquí es el surco, la cavidad paleal, la cavidad paleal, donde están las branquias, y esto de aquí es la parte del cinturón que nosotros estamos viendo desde abajo. Bueno, pues estos animales cercanos a la boca, aquí está la boca, entonces el cinturón en la parte de abajo, en lugar de ser lisito, tiene una serie de gránulos, y estos gránulos pueden ayudarle a su presa. Y aquí tenemos una fotografía en vista dorsal de una especie de este género, y se llama Placiforella velata. Entonces aquí podemos ver cómo hay unas modificaciones, aquí podemos ver estas modificaciones y los granulitos que les dije que estaban en el cinturón, para que se acercan la presa, estos animales comen cangrejos, y entonces es como si fuera una de estas plantas carnívoras que está así, de repente cierra. Bueno, pues pasa lo mismo, ¿no? Se empieza a levantar con esta musculatura tan fuerte que les digo, se empieza a levantar, y cuando el cangrejito llega,
cierra. Voy a compartir con el equipo de la sociedad un videito para que lo posten en sus redes de cómo comen. Y bueno, pues ustedes bucean, ¿ok? Entonces, si quieren identificar un quitón a través de fotos, con algunas especies se va a poder y con otras no se va a poder. La recomendación es que intenten tomar fotografías lo más en posición perpendicular respecto al animal. Es decir, que nosotros casi no lo veamos de lado, sino lo veamos justo si nos estuviéramos poniendo arriba con la cámara. Si nosotros no podemos hacer eso porque los animales están entre las rocas, bueno, pues intentar tomar varias fotografías para que se puedan identificar. Pero en las primeras diapositivas yo les comenté, hablamos del cinturón y hablamos de las placas. Y les comentaba que tienen ornamentaciones que solo pueden ser vistas a través de microscopía electrónica. Y también les dije que es muy importante ver cómo está la parte ventral, cómo está la parte dorsal, pero además la parte ventral. Y en un animal así no podemos ver. Entonces, muchas veces, por favor, no se desanimen. Muchas veces no podemos identificar a los organismos por debajo de género. Entonces, no es necesario recolectar, pero sí es necesario que manden el mayor número de fotografías que ustedes puedan, ¿no? Y bueno, como vemos en la imagen de arriba, son muy pequeños. ¿Cuánto miden los quitones? Bueno, miden entre 2 y 3 milímetros los más pequeñitos, pero también las tallas máximas alcanzan a medir 30 centímetros, ¿no? Entonces, una cosa gigantesca. Bueno, gigantesca para quitones. ¿Dónde viven? Y ahí ya casi nos acercamos al final y por eso está aquí la casita. Bueno, viven en todo el mundo, pero siempre viven asociados a sustratos marinos. En salinidades, los más extremos que están en el norte, allí por el mar Báltico, y en Europa, viven en salinidades hasta 15 UPS, pero pueden alcanzar o vivir en salinidades de 36 UPS, que es básicamente el agua marina. Están asociados a sustratos duros como roca, madera, corales, desafortunadamente basura, y hay algunas especies que también se les asocia con arena gruesa, entonces ya no sería un sustrato duro tal cual, pero pues sigue siendo una arena gruesa. Hay más o menos 1050 especies según los últimos registros y viven desde la zona intermareal y también pueden estar en las grandes profundidades. Seguramente hay muchas especies más que no conocemos, pero pues es que ya no podemos bajar abajo de los 40 metros, ¿no? Bueno, seguro aquí tenemos muchos buceadores expertos con cursos, pero uno simple mortal pues no puede bajar tanto. Y la mayoría de las especies que nosotros nos podemos encontrar también están en el intermareal. Les gustan las rocas, como les dije, pero tienen un fenómeno que se llama fototropismo negativo. ¿Qué quiere decir? Que no les gusta la luz y van a estar asociados a los huequecillos o en la parte de abajo de las estructuras que les dije, la basura, las rocas, pedazos de madera. Y justo eso, así que aquí estamos viendo una imagen de un quitón que vieron y claramente, bueno, no claramente se ve, créanme, que ese animal estaba abajo de la roca y entonces cuando giraron la roca, pues apareció. Y vamos a hablar del dinero, o vamos a hablar de cómo usan los quitones, cómo se usan a los quitones. Bueno, básicamente he encontrado dos formas en las que se usan. La primera es en artículos de joyería. Hay una imagen muy bonita de, bueno, un collar que encontraron en el Templo Mayor, pero no tengo una fotografía y con pandemia no hemos podido ir a tomarle una fotografía, pero hay un registro de que en México tienen un pectoral conformado por, no sé si las placas completas o digo, si una plaquita o el organismo completo, porque no lo conozco, nada, me dijeron que sí existe. Si alguien tiene la referencia, le agradeceré mucho porque creo ciegamente en la persona que me lo dijo. Bueno, y en joyería, ¿cómo lo tenemos? Pues los hemos visto en collares, en pulseras y en anillos, ¿no? Básicamente en diferentes formas. Se pueden comercializar la placa completa o el animal, solamente una de una placa o el animal completo. Disculpen, que ya veo que el tiempo se nos acaba. Y bueno, hay cosas tan bonitas como
este fieltro, este animalito de fieltro que me encontré. Yo tengo una amiga que hace crochet, seguramente ya hizo quitones. Y también tenemos bolsas, impresiones, gente que hace joyería, pero ya no usa el animal, sino simplemente lo usa como una inspiración, ¿no? Como podemos ver aquí en el monedero que está aquí. Esto es un monedero. Y el anillo, que es en este caso un anillo de plata, de las imágenes que me encontré en la red. Y como les dije, el segundo uso es el de comida. Entonces, ¿en qué pregunta voy? Creo que la 4. Mi pregunta número 4 es, ¿qué especies comen en donde viven? ¿Ok? En México se consumen básicamente 2 especies. Una especie que se llama Chiton albolineatus y otra especie que se llama Chiton articulatus. Hay un proyecto muy grande que se desarrolla en el Pacífico mexicano, que es justo el proyecto del Pacífico mexicano de Chiton articulatus, a cargo del doctor Omar Poveda, que es un investigador colombiano que trabaja en México. Y bueno, él ha desarrollado, le ha dado un empujón a ese trabajo de Chiton articulatus que venía desarrollando muy, muy intensamente el personal de la universidad, me parece que es Autónoma de Guerrero, que han estado trabajando mucho tiempo. ¿Por qué? Porque, como les digo, se consume en México, solamente en el sureste mexicano, es decir, no es cierto, en el sureste no, en el sur del Pacífico mexicano, en Guerrero, y estaban viendo que están disminuyendo las poblaciones. Entonces, sí hay que tomar en cuenta ese detallito. Y lo que estaban haciendo es que la gente, a veces es consumo local, pero también a veces lo hacen un poquito más intensivo el consumo. Y el problema es que hasta hace algunos años no había trabajos sobre a qué edad alcanzaba la madurez sexual o a qué tamaño más bien alcanzaba la madurez sexual. Y después de muchos trabajos se dieron cuenta de que uno de los trabajos dice más bien que hay una talla en donde resulta que las personas estaban agarrando animales que parecían grandes, pero se dieron cuenta que todavía no habían pasado su etapa reproductora. Entonces, pues eso iba a ser a lo largo de mucho tiempo que disminuyeran las poblaciones de esta especie en México. Entonces, si nos pueden contar un poquito sobre qué especies se consumen en donde ustedes viven. Y bueno, ya casi cerrando esta presentación, pues un poquito ya de ciencia pura y dura, ¿no? El año pasado se publicó este trabajo bastante interesante en donde básicamente lo que quiero decirles es que hay mucha investigación que se está haciendo y están viendo cómo se relacionan las especies entre ellas, ¿no? Cómo se relacionan las especies de quitones y además, bueno, eso es del lado derecho y del lado izquierdo lo que estamos viendo con esas que parecen unas montañitas es que están estimando cuándo surgieron estas especies, ¿no? A través de un reloj molecular. Entonces hay muchas cosas que se están realizando en el campo de los quitones. Ya les dije que algunas especies se consumen, ya les dije que algunas especies sirven para joyería y ya les dije que los están estudiando, pero hasta ahorita a nivel mundial nadie los está protegiendo tal cual, ¿no? O sea, no está en México, no hay ninguno en la NOM 059 y hasta el momento, bueno, hasta la semana pasada, no había ninguno en la lista roja de la IUCN, que es a nivel internacional. Y ya, les prometo que son las últimas. La publicidad, ¿no? ¿Cómo estamos en México? Entonces hay un trabajo en el 2014 en donde nos decían que teníamos en México 159 especies entre Pacífico mexicano, Golfo de México y Mar Caribe. Y en la plataforma naturalista, en el proyecto de Moluscos de México, hay observaciones, es decir, ya fotitos existentes de por lo menos 35 especies. Y como este webinario está visto a nivel Latinoamérica, bueno, esta es la dirección para que si quieren visitar el proyecto, pero les estaba platicando, ¿no? Hay un proyecto a nivel a nivel América, a nivel continente americano, en donde ustedes pueden ver, pueden visitar y pueden formar parte del proyecto de Naturalista, en donde pueden subir sus observaciones, no solamente de moluscos, no solamente de quitones, sino de prácticamente cualquier ser vivo. Entonces, con este último comercial para que se unan a Naturalista, les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho sus
sus preguntas, que seguro hay, y quedamos al pendiente. Norma, muchísimas gracias por haberme invitado y estoy lista para el examen. Creo. Oh, gracias. No, pues es excelente. La verdad es que, bueno, antes que nada quiero felicitarte porque hay muchísimas preguntas. Hay muchísima gente que nos está diciendo que eres muy buena explicando, que les encanta. Evidentemente se nota que además de, pues de ser investigadora con este tema que se ve que casi no te gusta, pues además eres buena profesora y eso garantiza entonces que sus clases de moluscos deben ser muy buenas, así que no se las deberían de perder. Entonces, pues sí, vamos con el examen que en realidad está muy sencillo. Las preguntas que nos están haciendo, pues bueno, por supuesto te mandan muchísimos saludos. Ya viste a uno de tus tutores ahí, también te está Sí, qué mandando. pena, o sea, él sí me puede reprobar ahorita. Y bueno, tenemos de todo y vamos a empezar con cosas muy sencillas. Patti Sánchez nos pregunta, ¿cómo es su forma de reproducción? ¿Cada cuánto crían? ¿Y cuántos nacen generalmente? Si se sabe eso. Y te voy a pedir un favor, Jazz, si quieres dejar de compartir tu pantalla para que nos vean en grande. Sí, Luego, rapidísimo. luego, Ahí está mi correo es ese, sí, claro. roja@pocono.mx, y están las redes sociales del grupo en el que estoy colaborando activamente haciendo comunicación de la ciencia. Y listo, me parece que ya dejé de compartir, pero si me Sí, confirmas. y bueno, yo nada más quiero decir que son también muy buenos haciendo comunicación, tienen muy buenas charlas, entonces si de pronto pueden ir a verlos, estará excelente. Y ahora sí, la pregunta era, Pati Sánchez, ¿cómo es su forma de reproducción? ¿Cuántos crían y cuántos nacen generalmente? ¿Se sabe? Sí, hay poca información más bien, como en muchos invertebrados, la información que se tiene en general el grupo es de pocos estudios en pocas especies. Entonces se sabe que sí pueden criar más de una vez. El número de los huevecillos debe de variar, pero recuerden que les dije que hacían fecundación externa. Entonces eso quiere decir que ellos sueltan los gametos al mar, y entonces en el mar es donde se hace la fecundación. Entonces simplemente por eso deberían de tener muchos huevecillos, deberían de expulsar muchos huevecillos, muchos gametos, tanto femeninos y masculinos, porque en la columna de agua les puede pasar un montón de cosas, ¿no? O sea, simplemente salir, pueden no tener las condiciones de agua adecuadas y empezar a morirse. Entonces, pueden poner huevos, están en la columna de agua y varias veces o no. No, excelente, muchas gracias. Sí, sí, pues que generalmente estos organismos que se reproducen de esa manera tienen que tener una gran capacidad de producir gametos porque las posibilidades son pocas en realidad en relación a la cantidad de gametos que producen. Entonces, pues bueno, Ricardo Tapur, bueno, nos contestaron muchos nombres de cómo se dice quitones, cucarachas, y Ricardo nos dijo que en Perú se dicen barquillo y chitón. Por ahí nos dieron unos nombres, cucarachas, quitones, etcétera. Y creo que eso está interesante porque ya cuando te eches un clavado en los mensajes, hay muchos, muchos nombres de diferentes lugares. Entonces les agradecemos a todos. Y dice Lorena Murguía, efectivamente, solo pueden tener 8 placas. ¿No varía la cantidad de placas? Sí, bueno, muchísimas gracias por sus respuestas, y la verdad es que es para que crezcamos juntos y aprendamos juntos, ¿no? Entonces, por eso les estaba preguntando sobre las placas. Entonces, ahorita en general tienen 8 placas, ¿no? Es decir, los quitones que se consideran recientes, que se consideran dentro del grupo de los Neoloricata, tienen 8 placas. Luego pasa una cosa que justo han venido investigando, que es que pueden tener hipomerismo e hipermerismo. ¿Qué significa eso? Que pueden tener menos de 8 o más de 8. Y todavía no está en los trabajos que yo he leído, no está muy seguro por qué tienen más o por qué tienen menos, y no está confirmado que esté asociado con una cuestión de contaminación o no. Pero en los trabajos que se han realizado sí se han dado cuenta que el porcentaje de menos o de más placas o que estén fusionadas es muchísimo mayor de lo que se creía. Y los estudios, la gente que estudia fósiles, cree que existe, bueno, han postulado que debería de haber otra clase que se llame multiplacófora, porque los fósiles, hay muchas especies de fósiles que tienen más placas. Entonces, todavía no saben si son los mismos quitones
que ahorita están aquí o simplemente eran dos grupos diferentes, ¿no? Unos con muchas placas y otros con las 8. Wow, eso está súper interesante. Sí, aquí también nos pusieron algunas respuestas, entonces hay que verlo muy bien. Dice José Cumbis, ¿cuál es no, perdón. Dice Ricardo Montaner Rojas, ¿cómo reconocer la parte cefálica a simple vista? ¿Se puede? Si estás Sí, buceando, ¿se puede? ¿Hay alguna manera de sí. que veas cuál es la parte de enfrente y de atrás? Sí, perdón porque me fui súper rápido. Acabamos de dar un curso que duró 10 horas de solo quitones. Aquí tengo uno que una vez que fui a el Pacífico Mexicano lo encontré. Entonces voy a hacer un acercamiento a ver si la cámara no nos traiciona. Porque Sí se ve, sí se ve. ¿Eh? ¿Sí se ve? Ok. Ajá. A ver, ahora sí. Entonces, acuérdense que yo les dije que las placas, ahí está. Acuérdense que yo les dije que las placas estaban una tras otra, ¿ok? Ajá. Lo que no les dije es que están superpuestas. Es decir, que está una encima de la otra y todas están embebidas en los músculos. Entonces voy a quitar mi mano porque no puedo hacer todo a la vez. Entonces, la placa cefálica es la única placa que en la parte, que no tiene ninguna otra placa encima. Entonces la placa cefálica debería de ser la placa que le sigue esté por debajo. Entonces, si ustedes ven el extremo de un quitón y ven una cosa así, es decir, una placa intermedia sobre la otra, están viendo la parte posterior del organismo, estás viendo la valva cefálica. Y si la valva no tiene nada encima, digo, una valva anal, y si la valva no tiene nada encima, es una placa cefálica. Es la forma de... No, bueno, está bastante interesante. Muchas gracias. Y ahora sí, dice José Cumbicus, ¿cuál es el tipo de reproducción que tienen? Ya nos dijiste. Ajá. Sí, les había comentado que tienen una reproducción externa, pero no sé si se refiere a qué pasa después. Tienen unas larvas que pueden ser, son larvas lecitotróficas, estas larvas que les comento que tienen su lunch, es decir, que llevan una parte de vitelo y pueden estar cierto tiempo en la columna de agua hasta que encuentren una señal química que digan, uy, ya es el momento, y así ya se pueden asentarse y buscar el sustrato adecuado para vivir. Hay otros animales que tienen, que forman, así como les dije que tienen en la cavidad palear los gametos, bueno, ya los huevecillos, hay otros que se consideran ovovivíparos. Ok. Ah, sí, claro. Ashley Yagual nos pregunta, aparte de las anomalías mencionadas, perdón, ¿pueden presentarse alguna anomalía en el cinturón? Yo no he visto ningún animal chunguito, pero pues yo creo que sí, porque pues o sea, el cinturón está formado por células y las células pueden estar atrofiadas, entonces sí podría. Muchas gracias. Eric Rodríguez justo nos pregunta cuál es su ciclo de vida y supongo que se refiere justo a esto, que en algún momento si se vuelven larvas. Entonces tienen, bueno, liberan los gametos, se hace la fecundación, tienes una larva trocófora que vive en la columna de agua, se hace la metamorfosis, ya cuando llega a la parte del sedimento ya tiene sus plaquitas ahí bastante bien diferenciadas y luego crece hasta encontrar el amor. Bueno, no lo encuentra porque hace fecundación externa. Hasta que se prepara para el amor. Eso. Ok, perfecto. Carito Bazán dice, hola, primero que nada una felicitación. Qué bonito ver su gusto por estos organismos tan interesantes. A Yasmín le encantan. Saludos desde Morelos. Tengo unas dudas. ¿Los quitones se pueden utilizar o se usan para fines biotecnológicos? ¿Sabes de algo que...? No recuerdo últimamente haber visto algo sobre biotecnología, pero sí es bastante interesante y prometedor esta presencia del diente mayor denticular, es decir, el diente que les dije que puede biomineralizar huetita o magnetita por los valores que les dije de dureza que alcanza. Entonces sería un hitazo que empecemos, o sea, que aprendiéramos a hacer eso. Entonces yo creo que sí tienen ese detalle. No recuerdo algún otro uso biotecnológico. También nos pregunta, ¿hay alguna ley que los proteja y en qué perjudicaría su extracción de su hábitat? Y te da las gracias. Bueno, si lo extraemos de su hábitat se va a morir. Entonces, Sobreviven.
El problema de muchos invertebrados marinos es que tienen condiciones y requerimientos biológicos bien especiales. Entonces va a vivir en nuestro acuario hasta que se muera de hambre o hasta que las condiciones ambientales no sean adecuadas. Es decir, que no valdría la pena que lo estuviéramos sacando. En algunos acuarios sí tienen quitones ahí, pero pues tienen todas las condiciones muchísimo mayores. Y ya me preguntaste otra cosa. Sí, que sí hay alguna ley que los proteja. Ah, sí. Hay algunas propuestas para los quitones de los cuales nos alimentamos y, por ejemplo, justo se está estudiando de cuáles son las tallas mínimas, cuántos organismos se reproducen, todo su periodo de cada cuándo y eso, con la finalidad de que se puedan proteger y haya como, por ejemplo, con ciertos caracoles en donde ya hay unas normas especiales que dice que en ciertos periodos, o sea, que tienen periodos de veda, en ciertos periodos no se pueden consumir, en ciertos periodos no se pueden vender y eso justo para proteger a los organismos. Y para eso está haciendo el trabajo, hay un trabajo muy fuerte en el aspecto de reproducción de las especies que son explotadas comercialmente. O sea, que hay alguna especie como de veda o están buscando que haya una especie como de veda. Están estudiando para que las vedas sí correspondan a los periodos adecuados. Hay un trabajo muy bonito que ay, me olvidé el nombre, pero se apellida Abadía, en donde estudian los quitones y miden muchísimos quitones y ven el desarrollo de las gónadas y se dan cuenta que los organismos, bueno, los pescadores estaban tomando tallas de entre 4 y 4 centímetros y medio, cuando en realidad, aunque ya son muy grandes, todavía no se desarrollaban. Y entonces tenían que agarrar, vieron que a los 5 centímetros hay un mix entre que todavía tienes organismos juveniles y que tienes organismos que ya tienen la madurez sexual. Perfecto. Y mira, Sara Santiesteban nos pregunta justo si hay cultivos acuícolas. Yo no conozco ningún cultivo de acuícolas. Los únicos moluscos que se cultivan son bivalvos, algunas especies de gasterópodos y algunas especies de pulpo, como por ejemplo Octopus maya, que hace una cosa muy diferente, que es que no tiene larva. Y entonces todo el periodo de la larva te lo saltas y ya pasan de huevecito a un mini pulpito súper bonito. Sí. Ya vamos a traer una plática sobre pulpos, ¿eh? Que nos están Sí, pidiendo invita. muchísimos. Ya sabemos a quién va a invitar. Oye, Yuki Tachika nos pregunta, en la cadena trófica, ¿quién se come a los quitones? ¿Quién se los come? Se lo pueden comer aves, cangrejos, otros quitones, y las personas. O sea, pero por ejemplo, si están los quitones en el fondo marino, son de otros quitones que los que se los comen, en realidad. Si están los quitones en el fondo marino. O sea, no Sí, están bueno, en en el general intermareal. todos o sea, sí pueden estar en el intermareal, pero también pueden estar en la zona profunda, pero todos son bentónicos. Es decir, que aunque estén a los 0 metros o estén a los 1000 metros, siempre van a tener que estar relacionados con el sustrato, porque son bentónicos. Okay. Hay unos reportes de aves de que se comen quitones y hay unos reportes también de peces que se comen quitones. No sé si ustedes han visto cuando llegan a girar una roca, si no lo hacen con mucho cuidado, se pueden desprender cositas, ¿no? Entonces, esas cositas que se pueden desprender a veces son quitones que alcanzan con la musculatura a hacer este como que cierre. Y yo he visto a peces morder quitones y escupir quitones y he visto a quitones desaparecer porque llegan los peces y sí los muerden. Wow. Oye, y justo Eric Rodríguez nos pregunta, ¿se pueden hacer totalmente bolita como las cochinillas? No se hacen bolita porque la musculatura no se lo permite, pero lo que hace es, o sea, si el quitón es así, se junta la valva cefálica con la anal y entonces queda así. Entonces queda todo el cinturón recubierto, todo el cinturón bordeando y todas las placas. Entonces lo de en medio va a ser el pie y los, ¿cómo se llama? El pie y el resto de los órganos que están entre las placas. Bueno, pero si son muy chiquitos, pues se lo traga completo el pez. Sí. Sí, los Que he ha de visto. ser, sí, como comer piedras, ¿no? Porque están Como gruesas. comer piedras, sí. Y ya, bueno, casi son las 9. Bueno, de hecho llegamos a las 9. Y Federico Villalobos nos pregunta, ¿la contaminación del agua los ha cambiado en su anatomía, su dinámica poblacional? ¿Hay algunos cambios, sabe de algún cambio genético o que haya variado las poblaciones por algo de ese estilo?
Hasta ahorita no recuerdo algún trabajo que hable sobre eso. Una cosa interesante que hacen los quitones es un fenómeno que le dicen como del hogar, en donde han visto que los quitones están en un lugar, o sea, empiezan el día en un lugar y empiezan como a ramonear, es decir, a conseguir alimento a lo largo de los diferentes rocas, y al final del día regresan a la misma depresión o a la misma roquita en la que se encontraban. Entonces, este es un fenómeno de conducta, no se sabe mucho, y sí hay trabajos sobre contaminación, y los trabajos que yo te comentaba de hipomerismo e hipermerismo no queda 100% correlacionado que la contaminación esté afectando. Pero pues claramente la contaminación a lo largo de mucho tiempo debería de afectar ahí. Ya vi que Seguramente. Quetzalia Badía nos está viendo. Muchas gracias, saludos. Sí, y de hecho te mando un saludo, dice doctora Deneb, muchos saludos, muchos abrazos, saludos, excelente presentación y muchos saludos de parte del doctor Omar Hernando. Cuando gustes visitar Mazatlán, ya ven, ¿por qué no nos invitan a la doctora Deneb? Invítenos a todos, vamos a ver quitones a Mazatlán. Vamos. Pues Gracias. excelente, pues mira, y Quetzali nos ha estado ayudando a contestar algunas de las preguntas del chat. Y bueno, Ay, pues gracias. tienes muchísimos mensajes, muchísimas saludos, por supuesto. Gracias, la plática les pareció a todo el mundo muy interesante, como lo vuelvo a decir. Deneb es muy buena profesora, pero además también conoce muchísimo del tema y eso pues se nota. Y además, bueno, tienes muy buenos colegas que están aquí todos saludándote. Y pues hay muchísimas preguntas más, entonces yo creo que pues ahorita ya cuando ya tenga un ratito que nos haga favor de contestarlas, de saludarlos. Son cerca de 250 mensajes, pero yo creo que se va a tomar su tiempo para hacerlo con toda calma. Claro. Y pues, Jazz, no sé si quieras agregar algo más. No, muchísimo, bueno, sí, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Yo estoy seguro que todos amarían a los moluscos si conociéramos un poquito más, son bien interesantes, cada grupo es particularmente, bueno, tiene sus particularidades como lo vimos el día de hoy, son diferentes a las babosas, son diferentes a los pulpos, etcétera, etcétera. Muchas gracias por el espacio, me encanta esta actividad que realiza la Sociedad Latinoamericana de Buceo, y espero que pronto tengamos muchas sorpresas conjuntas para seguir Sí, aprendiendo así. juntos. Sí, sí, sí. Y justo hablando justo de eso, pues lo que queremos hacer es presentarles, invitarlos, ya, invitarte por supuesto, a nuestra siguiente conferencia, que les voy a compartir aquí el cartelito para que lo vayan viendo. Ya la siguiente semana empezamos nuestro tercer ciclo de conferencias, Jazz. Jazz nos hizo favor de iniciar nuestro primer ciclo. Fue un éxito, solamente porque estuviera Jazz también, porque el ciclo llamó mucho la atención. Este es el tercer ciclo de conferencias. Ahora nos vamos a ir de los invertebrados, que ya trabajamos en los dos primeros ciclos, ya los vimos, nos vamos a los grandototes, a los mamíferos marinos. Y entonces la siguiente semana tenemos nuestra siguiente conferencia, que justamente empieza la fisiología de buceo en mamíferos marinos con el doctor Luis Medrano González. Ahí tienen el cartel por si todavía quieren inscribirse para obtener una constancia. Ya saben, si vienen a las 5 charlas, pues pagan una pequeña cuota de recuperación y les damos una constancia. Si no quieren la constancia, pueden venir perfectamente a las 5 charlas y se la van a pasar súper porque los investigadores, científicos y divulgadores que nos acompañan, es gente tan capaz como Jazz. Ya vieron que tenemos muy buen nivel en, en las personas que nos ayudan en estas charlas. Y pues bueno, con esto me despido de todos. Les doy las gracias. Jazz, nuevamente, muchas gracias. A mí me da mucho gusto verte. Ya haremos cosas juntas, ya se nos están ocurriendo bastantes cosas. Ya les tenemos algunas sorpresas, ¿verdad, Jazz? Muy Sí, sí, pronto. sí, ahí estamos Ya. saliendo de una para entrar a la otra. Pero van a ver, va a quedar muy padre todo. Entonces, les estamos dando nuevas sorpresas. Que tengan buena noche y pues cuídense todos, síganse cuidando, por favor, y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, Jazz. Saludos a todos, Gracias. buenas noches. Hasta luego. Gracias a todos. Visiten nuestras redes sociales. Sí, visiten nuestra